Ahora te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar. ¿Lo querés tirar o querés chequearlo? Con Flor Halfon, actualidad en La Negra Pop. Ustedes me van a disculpar que es viernes, pero la columna de hoy trae una advertencia, medio que viene con esas leyendas que tienen los noticieros de que puede haber contenido sensible, que quizás hiera la susceptibilidad de los oyentes, pero el contenido sensible que les quiero mostrar y del que les quiero hablar no es responsabilidad mía en este caso, y de hecho ya está hiriendo mi susceptibilidad. Porque venimos hablando hace semanas de los discursos de odio, ¿no? Resulta que hace unos días se difundió que una de los 4 detenidos por el atentado a Cristina Fernández, Brenda Uliarte, había tenido una relación fugaz con un youtuber que justamente arenga estos discursos de odio con todas las letras, un muchacho a quien le dicen El Presto, esto por su apellido, está su apellido recortado. Hasta ahí eso podría ser a libre interpretación del consumidor, ¿te parece, qué sé yo? Más o menos curioso que se hayan juntado, pero lo que pasó esta semana fue que la justicia procesó, mejor dicho, confirmó el procesamiento, o sea, va a investigar y llevar a juicio oral a este muchacho por amenazas contra la vicepresidenta. El tipo había publicado en redes: no vas a salir viva, vas a ser la primera en pagar, te queda poco tiempo. Esto lo escribió en 2020, ya había sido procesado por esto el año pasado, apeló, entonces la novedad es que le confirman desde casación el procesamiento. Pero bueno, en ese relato, hasta ahí lo único que se pensaba es que se trataba de una amenaza, un discurso de odio, gente que se junta o está cerca y que, como venimos diciendo, tiene alguna cosa en común, que es ese odio a la vicepresidenta, que como todos sabemos podría haber terminado en tragedia y lo íbamos a ver en vivo en la televisión, lo digo también para no olvidarnos. A eso podríamos sumarle que alguna vez El Presto se mostró en una foto con Videla, pero bueno, vamos a dejar eso de lado un ratito. El asunto es que esto empieza a tomar otro color cuando recordamos que hace no tanto El Presto se fotografió con la titular del partido opositor más importante, el PRO, estoy hablando de Patricia Bullrich, y claro que uno podría pensar bien y decir que todos los políticos se sacan fotos con gente que no conocen o que a lo mejor vieron alguna vez, diría que todos los famosos en general lo hacen. Entonces uno podría suponer que después de lo ocurrido con la vicepresidenta en la puerta de su casa, que Bullrich, recordemos, no repudió, a lo mejor ahora, sumando el procesamiento a un hombre que amenazó a Cristina Fernández y con quien Bullrich se sacó una foto, se va a salir a despegar, va a aclarar esa foto, pero no le interesa a Patricia Bullrich aclarar que ella con esa gente no tiene nada que ver, del mismo modo que no sabemos bien si para ella está bien o está mal que alguien quiera matar a la vicepresidenta de la Nación y que no solo quiera, sino que trate de ejecutarlo. Y en el medio de este peligro con los discursos de odio aparecen 2 discursos bien peligrosos. Primero fue Patricia Bullrich, invitada a La Nación Más, a quien un poquito, hay que decir, la presionaron para que dijera que está dispuesta a usar las Fuerzas Armadas para seguridad interior. Pero quiero aclararles que va en contra de la legislación que hoy existe. Las Fuerzas Armadas no pueden participar de la seguridad interior y además esa situación nos recuerda a cuando eso sucedía, que casualmente fue durante la última dictadura cívico-militar, que además se caracterizó por lo sangrienta. Escuchemos cómo le preguntaban esto a Patricia Bullrich. Si a mí me tocase gobernar, entro al sur y a Rosario el primer día. ¿Y cómo entras? Bueno, con las fuerzas federales con las que vos podés entrar. Pero no podemos seguir dejando que se expanda el narcoestado en Rosario. No con las Fuerzas Armadas. En principio no, porque en este momento no están preparadas y hay que cambiar las leyes. La ley de seguridad interior no en te deja. principio, esa respuesta. La ley de seguridad interior no a los 6 meses preparadas y cambiando las leyes, dándole también la seguridad, podrías hacerlo. Ella se sube y por supuesto tiene una responsabilidad. Ahora la pregunta de no con las Fuerzas Armadas, como si eso efectivamente fuera una opción, y después juntar la situación del narcotráfico en Rosario, que sin ninguna duda es un delito, un montón de delitos en realidad reunidos ahí, con la situación de los mapuches en el sur, que nos guste o no nos guste el modo de reclamo, están reclamando por lo que creen que es suyo, bueno, ya también genera un discurso de odio. Pero ayer se sumó a ese discurso en el mismo canal el expresidente Mauricio Macri. ¿Vos estás de acuerdo? ¿Fuerzas Armadas en la Patagonia? Yo creo que a las Fuerzas Armadas hay que darle un rol mucho más activo en la defensa de la seguridad nacional, sin duda, sin duda. Sobre todo, por ejemplo, el tema Vaca Muerta. ¿Cómo puede ser que el presidente se siente a negociar con pseudos mapuches
que ni siquiera son los mapuches un pueblo originario porque vienen de Chile, para ver si se puede hacer un gasoducto que le cambia la realidad a muchos argentinos. ¿Qué te pasó cuando viste esa foto? Ese es Alberto con los mapuches. Sí, no, la verdad que no. Está fuera de órbita. La verdad que la Argentina desde el 19 para acá se transformó en un país fuera de la ley, donde los barras han vuelto a hacer lo que quieren, no hay más tribuna segura, estos mapuches volvieron a hacer lo que querían cuando estaban controlándose y cada vez más en retirada, los narcos hacen lo que quieren, ni que hablar. ¿Quién va a invertir en un país? Que es lo que todos queremos, empleo para la gente. ¿Quién va a invertir en un país donde Pablo Moyano mete sus patotas, faja a trabajadores dentro de una empresa, cierra la empresa? Lo mismo hace Atilra con los productores de leche, lo mismo está pasando de vuelta en los puertos que lo habíamos controlado. Algunas distinciones. Primero, los mapuches pueden venir de Chile, igual son pueblos originarios. Eso no los convierte en pseudo mapuches. En segundo lugar, el presidente no se reunió con los que tuvieron un conflicto en Villa Mascardi, sino que se reunió en Neuquén con los que estaban en San Martín de los Andes, porque él viajaba a una inauguración, le hicieron una manifestación y se reunió con algunos de los que se estaban manifestando. La cosa es que alguno de los dos va a ser precandidato, Bullrich o Macri, y nos están avisando que por lo menos discursivamente están dispuestos a este tipo de discursos. Y a eso le voy a sumar lo que ayer escribió Bullrich en un tuit, porque resulta que el Congreso votó prorrogar una ley que existe desde el macrismo, que incluso impulsó el gobierno de Mauricio Macri, que casi todo el Congreso, incluso el Frente de Todos, la votó diciendo que esto se tiene que mantener como política de Estado. En realidad la habían impulsado desde los propios barrios, pero le había tomado esa propuesta el gobierno de Mauricio Macri, y dice que no se puede desalojar a los habitantes de barrios populares mientras se haga el relevamiento y la urbanización de estos lugares. En realidad, mientras se tengan los títulos de propiedad de estos terrenos. Bueno, ayer Bullrich tuiteó: si sos ocupa, no te pueden embargar. Si pagás impuestos y alquilás una propiedad, te destruyen. No entiendo, ¿a quién defendemos? Esto hay que explicarlo. Si no es discurso de odio decir que el Estado no debería ayudar al que vive sin cloacas y además arengar el enojo del que paga los impuestos en una casa con servicios, se le parece mucho para mí a un discurso de odio. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que Macri viene a decir que lo que hizo en su gestión, y se parecía un poco a un Estado presente para los que más lo necesitan, aparentemente ya no va más. En su discurso, que en esto no es el mismo que el de Horacio Rodríguez Larreta. De hecho, Larreta defendió esa votación de la ley de la que les hablo, pero en muchas cosas sí están de acuerdo. Bueno, en su discurso Mauricio Macri viene a decir que en el PRO no solamente hay una derecha, sino también una extrema derecha.